Bueno, buenísimo. Arrancamos entonces esta mesa, la primera de la segunda jornada. La mesa tiene como título interdisciplina, sin duda un eje, un concepto transversal y rector de todos los trabajos que vamos a presentar acá, y clave en las conceptualizaciones que van a presentar los compañeros y las compañeras. El primer trabajo de Carolina Iorini y María Luisa Contegrán se llama Aportes desde la interdisciplinariedad en salud mental, intervenciones en el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado en un hospital monovalente. Yo simplemente leo título, nombre, ustedes si quieren agreguen presentación, su recorrido, lo que quieran comentar y arranquen. A los 15 minutos... Cortamos, yo un toque antes les aviso. Dale. Y ahí nos ponemos severos. Dale. Arranque. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, tal como nos presentaban, ella es Carolina, yo soy Luisa. Caro es terapista ocupacional, yo soy licenciada en trabajo social. Y venimos a contar una experiencia de acompañamiento en el hospital que nos encontramos haciendo nuestra residencia, ¿sí? Nuestro hospital es el Hospital Intersonal José Esteves, que se encuentra ubicado en Temperley, localidad de Lomas de Zamora, partido de Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos Aires. Es uno de los monovalentes que persisten en el conurbano bonaerense. Y en nuestro primer año de residencia rotamos por una sala que se llama Residencia para la Externación, que es una sala de internación, pero tiene una característica diferente en relación al resto de las salas, que tiene que ver que es una sala que las pacientes que transitan por ahí tienen internación voluntaria, ¿sí? En nuestro tránsito por ahí, en el segundo semestre de nuestra residencia, comenzamos a rotar por esa sala. Una de las características que tiene, como cuando llegas al dispositivo, es que el equipo de planta nos ofrece acompañar 6 situaciones, y dentro de estas situaciones se encuentra N, a quien vamos a llamar N, que es una de las usuarias que acompañamos y a quien venimos a presentar. No sé si quieren poner el power, así podemos como ir contando ordenado un poquito cómo fue el acompañamiento, ¿sí? Nosotros planteamos el título como los aportes de la interdisciplinariedad en salud mental y nuestras intervenciones en el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado en el hospital, ¿sí? Como los objetivos principales que planteamos, que queremos plantear en nuestro trabajo, tienen que ver con ese abordaje de carácter interdisciplinario, ¿sí? Vos tenés que cambiar a mí, ahí está. Y rescatar la importancia de ese tipo de abordaje, teniendo como principal eje y herramienta la Ley Nacional de Salud Mental, ¿sí? Y otro de los conceptos que retomamos y que le damos mucha importancia a nuestra intervención tiene que ver con la escucha activa, como la parte de evaluación e intervención en salud mental, ¿sí? Como venimos a rescatar eso. Ahora lo que vamos a hacer es contar un poquito lo que tiene que ver con la situación de N, ¿sí? N es una mujer de cuando estaba, vamos a spoilear porque bueno, estaba internada, hace poquito se fue de alta, pero cuando nosotros recibimos la situación, N era una mujer de 56 años, que había ingresado al hospital por guardia en el enero del año 2019, llega por guardia acompañada por una promotora de salud que la había encontrado en situación de calle y por el hijo de un amigo que ella se había hecho en la calle. ¿Sí? N en realidad era oriunda de La Matanza y había atravesado diferentes situaciones, entre ellas había estado atravesando una situación de violencia de género bastante grave, y una de las últimas cuestiones que le suceden que la llevan a decidir irse a la calle es que le entran a robar, su casa queda desprotegida y empieza a caminar con su hijo, ¿sí? Previo a esto, una de sus hijas ya había tenido una medida de protección por el Servicio Local de Niñez de La Matanza porque también era víctima de la violencia que ejercía este padre. Bueno, es traída al hospital por estas personas y el equipo de guardia considera que hay riesgo cierto inminente para sí o para terceros, entonces se decide la internación. En esa internación pasa un corto tiempo por la sala de agudos, pasa para una más de mediano plazo, llegando a fines del 2019 a la sala esta donde nosotros después la conocemos, ¿sí? Al pensar nuestros abordajes en relación a eso, de nuevo, lo que veníamos hablando es tener en cuenta como eje y como primera herramienta importante la Ley Nacional de Salud Mental, ¿sí? Entendiendo que lo que plantea en el artículo 3, sobre todo lo que es la Ley de Salud Mental, que tiene que ver con un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos,
cuya preservación, mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona, ¿sí? Tomamos la ley, partimos de ahí para poder empezar a pensar esto. También planteamos la mirada de la situación de N con una mirada despatologizante, ¿sí? Tuvimos una reconstrucción de su historia, algo que le costaba mucho a N. Cuando nos sentábamos a poder historizar su vida, ¿sí? Cómo había llegado al hospital, le costaba muchísimo poder marcar hechos concretos, era una cuestión muy desordenada, le costaba mucho poder plantear algunos deseos, qué le gustaba hacer, qué no le gustaba hacer. Y cuando leíamos la historia clínica, algo que planteaba ella muy importante, era lo que le generaba mucha angustia era no saber nada de sus hijas, ¿sí? Sabía que su hija estaba en un hogar hace un tiempo, había perdido el teléfono, porque en situación de calle uno va perdiendo cosas, o se las roban, o lo que vaya sucediendo, había perdido el teléfono y el nombre del hogar, no se lo acordaba, y de su hija no había sabido nada, porque un día hacía mucho frío cuando estaba en calle, ella se largó a caminar, perdiendo como de vista de dónde había quedado su hija. Eso era lo que le angustiaba un montón a N, y que realmente ella planteaba, no puedo dormir a la noche, tenía el estómago cerrado, bueno. Cuando leíamos la historia clínica, esa situación era planteada medio como un delirio, ¿no? Como que nadie sabía si eso era que contaba N era real o no era real. Sí, entonces nosotros, bueno, vamos a una mirada despatologizante, una situación de una mujer que se vio afectada por situaciones de violencia de género, que quiere saber el paradero de sus hijos, tiene un deseo de maternar, que no tiene redes afectivas, que no conocemos más que esa persona que había sido promotora de salud, si no me equivoco, de la organización Red Puentes, que acompañaba en Lanús, daban comida en la estación de Lanús, y este señor, que era el hijo de un amigo que ella se había hecho en situación de calle, no teníamos otras redes, ¿no? Y tampoco teníamos teléfonos, direcciones, nada, ¿sí? Era una persona, que traemos muy tranquila, muy como en los espacios grupales de la sala, esa sala se caracterizaba por tener muchos espacios grupales, participaba poco en esos espacios, no hablaba mucho, no demandaba tanto tampoco, la verdad que le costaba mucho acercarse a pedir cosas. Sin embargo, más allá de todo eso, siempre que se la convocaba a las entrevistas, venía sin problema. Pero siempre remarcando como al intentar historizar algo de eso, ella hacía mucho hincapié en relación a, bueno, que quería saber dónde estaban sus hijas. Bueno, nuestra intervención estuvo como atravesada por un montón de cuestiones, pero algunos de los ejes como que nos fueron ordenando fue primero habilitar los espacios de escucha, ¿no? Una escucha real, activa, dando importancia realmente a lo que N nos estaba trayendo, un acompañamiento en el fortalecimiento de su autonomía, ¿sí? Ella no contaba con ningún tipo de recurso económico. Antes de que ingresemos nosotras a la sala, ya nuestra compañera trabajadora social residente había empezado la gestión de la pensión no contributiva, que bueno, tarda mucho tiempo en salir. Entonces hay algunas cuestiones que se empezaron a mover. Lo que logramos fue el fortalecimiento de la autogestión y el empoderamiento, y sobre todo la participación activa de N en su tratamiento. Que N nos diga, bueno, ¿qué es lo que querés vos? ¿Qué es lo que te preocupa y lo que querés? ¿Dónde arrancamos? O sea, ¿por dónde querés que empecemos? ¿Sí? Y ahí sí fue que nosotras, con muchas herramientas de articulación, empezamos a hacer magia, no, mentira, pero como estas cosas que nos pasan en los sectores de salud, de que uno no hay el recurso a la mano siempre y uno tiene que ir armando artesanalmente con lo que va encontrando. Entonces, tenemos a alguien que trabaje en el RENAPER y que nos pueda ayudar con algo, alguien en ANSES, y algo que fue fundamental es que N nos brindó la fecha de nacimiento y el nombre y apellido completo de sus hijas, y así pudimos dar con el paradero de su hija más chica. Cuando llamamos a esta hija más chica, primero se alegró de saber que su mamá estaba con vida, no tenía idea de lo que le había pasado, hace 2 años o más que, de hecho le habían dicho que había fallecido, bueno, fue una situación que nos atravesó muchísimo como equipo, a nosotras dos y a otras 2 compas TS que también acompañaron el proceso, que son del PRIM Lanús, que estaban rotando nuestro HOSPI. Bueno, y la cuestión que arrancar, cuando ella ya retoma el contacto con su hija, al principio por teléfono, porque ella era de La Matanza, estaba cursando un 8º mes de embarazo, bueno, complejo, ella después, a los 2 o 3 meses, se puede reencontrar con su hija en el hospital. ¿Se escucha? Sí. Bueno, luego de que a través de los canales informales pudimos dar con el paradero de
de su hija y que ellas hayan tenido un reencuentro, que primero fue por teléfono y después vino de manera presencial, vino la hija y su nieta, porque aparte no solo se encontró con su hija, sino con su nieta. Pudimos ver algunas modificaciones como más concretas en el proceso de salud y enfermedad y atención cuidado de N. Por un lado empezó a reconsiderar intereses, deseos y algunas motivaciones que como comentaba mi compañera, cuando iniciamos nuestro trabajo con ella, le costaba bastante poder decirlo. No es que no estuviesen esas motivaciones, por supuesto que estaban, pero quizás estaban un poco más en segundo plano por el interés de saber dónde estaban básicamente sus hijes. Así que bueno, con el tiempito ya empezó a decir intereses personales, sus gustos, motivaciones, qué es lo que quería, qué es lo que no quería. Se empezó a preocupar por ella, empezó a preocuparse por su propia salud, por su salud integral. Nos decía que ella hacía tiempo que fumaba y entonces eso le preocupaba, decía cómo estarán mis pulmones. Empezó a ver un registro de ella que antes no estaba, o no, mejor dicho, no lo podía transmitir. Por otro lado, bueno, como comentó Luis, y yo soy terapista ocupacional y para mí es bastante importante en las entrevistas poder historizar sobre la persona. Muchos autores y autoras hablan del ser, el hacer y el llegar a ser a través de lo que hacemos, ¿no? En la construcción del ser a través de lo que hicimos, sobre todo de esas ocupaciones significativas que tuvimos durante nuestra vida, algunas quizás no tan lindas, otras sí. Y la realidad es que al principio costaba un montón. No se podía ni siquiera hacer un lineamiento cronológico, de su historia. Y la verdad que al poquito tiempo del reencuentro con su hija, empezó a decir cosas aparte súper significativas y pesquisando e hilando fino, no sé, hablaba de su papá y se emocionaba. Eso ella parece una preocupación porque ella decía que no podía llorar, que sus emociones estaban trabadas, así lo decía. Y cuando empezamos a conversar un poquito más, bueno, hablaba de su padre, de cuestiones como muy personales, ¿no? Que su padre tenía caballos y que ella extrañaba el sentido de acariciar un caballo, o sea, a ese nivel de concreto de lo que ella podía extrañar. Bueno, por otro lado empezó a hablar de posibilidades de externación, que para nosotras en el monovalente eso nos pareció como muy importante, en un contexto donde las usuarias están hace bastante tiempo en la institución. Ella se empezó a pensar ella en el afuera, ¿no? ¿Dónde voy a estar? ¿Con quién voy a estar? Y lo más importante es que empezó a pensar por qué seguía en el hospital, cuál era el motivo por el que ella seguía en el hospital, que eso la verdad que fue, para nosotros súper interesante. Bueno, empezó a tener más intercambio con las compañeras, de golpe las compañeras que antes capaz no la registraban mucho, de golpe la amaban, se peleaban por ella, por compartir espacios con ellas. Y bueno, esto que decíamos hace un ratito, su preocupación por su propio proceso, por su propia salud, por su salud integral. Y ahora sí, un poquito para contar las conclusiones. Quizás como primera conclusión pudimos pesquisar que N ingresa por guardia y ahí empieza la peregrinación institucional, ¿no? Empieza a atravesar por muchos dispositivos del hospital, que no es un hecho aislado, son varias usuarias estaban en la misma situación. Transita por un dispositivo de guardia, después por un dispositivo de agudos, de subagudos, después por otro de largo plazo, hasta llegar a esta sala. La realidad es que pudimos... ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. La realidad es que pudimos dar cuenta de que... Nos dimos cuenta porque lo conversamos con ella principalmente y porque las historias clínicas no estaba detallado, que nadie se había preocupado por los hijos de ella. De hecho, nosotras entramos y lo primero que nos dicen, no, porque quiere buscar a sus hijas. Eso fue lo primero que nos dijeron. O sea, entonces, evidentemente, nadie había intervenido ante este deseo. Y en un cierto punto creemos que se patologizó ese deseo, no puede decir otra cosa que no sea eso. Y bueno, la urgencia recayó en esa descompensación, que el otro día yo escuchaba a una psiquiatra que me parecía re interesante lo que decía, la verdad que, está en palabras de la psiquiatra, ¿no? Pero decía que poder revertir un cuadro agudo
La verdad que no debería ser tan difícil si uno, lo medica a la persona, pero evidentemente la salud mental no pasa solo por revertir ese cuadro agudo, sino que hay otras situaciones. Y creemos que con N eso no se vio. Claramente, por lo que pudimos ver, la urgencia simplemente recayó en ese riesgo cierto e inminente, en esa situación aguda, que es la que la llevó a la internación y no al deseo de sus hijas. Por otro lado, nosotras, nos parece súper importante remarcar esto. Por un lado, poder corrernos de nuestro foco disciplinar, ¿no? A veces para mí la especificidad tiene su lado como más polémico, por decirlo de alguna manera, porque la realidad es que ella es trabajadora social, yo soy terapista ocupacional, nuestras compañeras psicólogas y psiquiatras, a ninguna nos enseñaron cómo se busca una persona en la facultad. La realidad es que es así. Y corrernos de nuestro rol disciplinar nos permitió, me parece, poder hacer un poco más escucha al deseo de N. Bueno, nada, resumo un poquito. El lugar activo que ya lo nombró Luisi. El recurso, Saraceno hay una frase de Saraceno que dice que a veces muy fácil caemos en el decir que no hay recursos. Ayer un poco hablaban las compañeras de eso, cuando hay recursos o cuando no hay recursos. Y lejos de romantizar la falta de recursos, porque sí las hay, por supuesto, él dice que a veces los recursos están y no los podemos ver. Recursos es la comunidad, recursos son organizaciones públicas, privadas, y recursos a veces es la propia usuaria o el propio usuario. Y acá nosotras lo tomamos a N como propia recurso, porque como dijo mi compañera, si ella no hubiese dado datos principales, jamás hubiésemos dado con el paradero. Y una mirada integral, y por supuesto de una perspectiva comunitaria, que es lo que contaba Luisi. Perdón que me adelanto. Nada, capaz un poco, esto ya lo retomamos, ¿no? Ella cuando empieza a pensar en el afuera, aparecen desafíos ocupacionales, por ponerles un nombre, ¿no? En su cotidianidad, llámense ABD, ABDI, participación social, el nombre que le quieran poner, cuestiones que capaz son obvias, pero el manejo del dinero, el tomar una medicación, cómo tomarla, porque no es simplemente que tengan medicación y ya, ¿no? Es cómo tomarla, por qué la tomo, cuáles son las contraindicaciones. Usar un transporte público que quizás para nosotros es algo obvio, para nosotros es algo que está buenísimo poder trabajarlo con las usuarias. Vuelvo a repetir que están hace años internadas y que hay cosas que se van perdiendo a través de la institucionalización. Así que ahora sí, para finalizar, terminamos con una frase de Saraceno en un congreso de 1994, en el que él dice... Saraceno es un médico psiquiatra que ha trabajado en unos monovalentes en Italia, y él dice: los que hemos trabajado en los grandes asilos psiquiátricos, tratando de acabar con ellos, sabemos muy bien que el proceso clave es la reconstrucción histórica de los internados, la reapropiación por ellos de su pasado y presente, la reapropiación del sentido que cada uno de ellos ha producido en su vida, a pesar del notable esfuerzo que la institución hace en matar cada sentido individual, en aniquilar cada diferencia, en construir una falsa identidad colectiva, los enfermos mentales crónicos. Gracias. Bueno, se toparon con el instituido, ¿no? Fuerte. Yo siempre pienso que uno se encuentra... Son residentes de segundo año, no sé si de tercero. De tercero, muy bien. No sé si lo habían dicho, pero... Uno se encuentra con estos monstruos, pero no hay... es lo que se supo, se pudo, o los contextos permitieron generar, pero nada que no pueda ser modificado, repensado, nuevas dinámicas, y depende de poder hacer estas lecturas que ustedes van trayendo. Así que gracias por eso, por compartir la experiencia. Después por ahí una de ustedes puede pasar y hacemos poder agregar algo o algo que haya quedado pendiente. Espectacular. Bueno, vamos con lo siguiente. Gracias. Gracias. ¿Pasás? Bueno, vamos con el segundo trabajo, que se llama Perspectivas actuales y situadas en torno a la clínica ampliada, una propuesta interdisciplinaria para la producción de salud. Los autores son Omar Ayones y Juan Burbiel. Acá está Omar. Lo mismo, yo solo me limito a eso, lo que quieras agregar de la presentación y a los 15 te codeo. Ahí me pongo el... Hola, ahí va. El cronómetro.
Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mi nombre es Omar, soy trabajador del hospital, ex residente de la RISAM de este hospital. Y en el marco de la jefatura de residencia, que me tocó ocupar junto a compañeras el año que concurrió, con Juan Burbiel, instructor actualmente de la Residencia de Trabajo Social, nos dieron ganas de pensar en el armado del curso de Clínica Ampliada, que es un curso que ya venía funcionando en la residencia hace años, producto de múltiples discusiones. Inició en los principios como necesidad de construir contenidos que acompañaran la inserción en los dispositivos. Es un curso que se da de manera casi anual en el segundo año de la residencia, acompañando las rotaciones en dispositivos asistenciales, donde ya los residentes ocupan un lugar de responsabilidad diferente en los equipos de trabajo. Entonces, bueno, es un curso muy importante para nosotros, justamente para pensar en qué contenidos, ¿no? Qué categorías, qué conceptos, qué nociones brindar que sirvan para la práctica, que sean articulables con la realidad compleja que habitamos en los dispositivos. Y bueno, en función de la pregunta también por cómo generar espacios en una residencia con tanto potencial. Imagínense que semanalmente nos encontramos de manera periódica en un espacio que compartimos con compañeros de 6 disciplinas. Por lo tanto, es un desafío permanente, ¿no? Justamente lo interdisciplinario, la construcción con otros, porque la sumatoria de perspectivas hace que nos detengamos a pensar constantemente, desde quienes hemos ocupado el lugar de pensar algo para la RESI, estar a la altura de la ampliación de los objetos de intervención, de los objetos de saberes, que propone justamente la articulación de diferentes disciplinas. Bueno, sin tanto... 2 minutos ya. Bueno. Vamos con Juan, que está acá, que pide disculpas por no haber estado, le hubiese encantado. Hablar de algunos conceptos que nos parecieron importantes resaltar. El curso tuvo una modalidad primeramente más teórica y después intentamos hacer una modalidad más de taller, justamente para generar espacios de articulación viva de los conceptos que nos propusimos laburar en el apartado más teórico, y esto es una especie de síntesis de qué conceptos fuimos tomando. El curso, bueno, lo pensamos bajo la perspectiva de la salud colectiva, que se constituye como campo de saberes y prácticas ya hace largo tiempo, por suerte. Y bueno, tomamos autores desde ahí, Silva Payne, por ejemplo, para pensar en las prácticas en salud como un proceso de trabajo y como una práctica social, ¿no? Como una práctica social más, no como la práctica social. Y cuando pensamos en procesos de trabajo, estamos desagregando esa categoría en por lo menos 3 elementos. El objeto, la tecnología con la que vamos a interpretar ese objeto, digamos los medios de trabajo y el trabajo en sí. A lo largo del trabajo que armamos con Juan, fuimos yendo y viniendo, porque somos un poco rebuscados, con estas 3 cosas, jugando un poco con algunos autores. Para pensar en el objeto de la salud, nos parecía importante empezar a pensar en un objeto que se relacione con las necesidades en salud de los sujetos y los colectivos con los que trabajamos. Cuando hablamos de necesidades en salud, estamos hablando de algo que no se reduce únicamente a pensar en la salud en clave de enfermedad, sino justamente a abarcar las condiciones necesarias para que las poblaciones puedan gozar de la salud. Y pensamos a nosotros como actores intervinientes justamente desde esa perspectiva. Y para lo cual requerimos justamente la incorporación de analizadores provenientes de múltiples saberes, ¿sí? En la potencia de contar con un espacio de compañeros de tantas disciplinas, precisamente, esta manera de entender el trabajo en salud nos permite un escenario inédito para el ejercicio del interdisciplinario en el ámbito formativo. Para trabajar un poco en relación a los instrumentos, creemos que las tecnologías que son utilizadas tradicionalmente en los dispositivos de salud, más del orden de la prevención, diagnóstico y tratamiento, pueden ser eficaces, de hecho lo son,
pero para abordajes individuales, ¿sí? Para recortes de objeto que involucran fundamentalmente fenómenos que, bueno, no incluyen la totalidad de la vida de los sujetos, ¿no? No incluyen las condiciones de vida en la cual se producen esos padecimientos que abordan las tecnologías tradicionales. Entonces, bueno, requerimos herramientas justamente orgánicas con el carácter colectivo y socialmente determinado del objeto que nos proponemos. Construir modelos de abordajes, entonces, volcados a la calidad de vida de las personas, para lo cual Silva Paim nos brinda 3 líneas de acción posibles. Por un lado, la apertura a paradigmas éticos que aprendan formas no hegemónicas de concebir y producir el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidados. Por otro lado, la producción de experiencias de invención en salud, para corrernos de las dicotomías típicas de individual colectivo, afectivo racional, y por otro lado, la construcción de espacios de emergencia, donde los sujetos se constituyan como sujetos políticos, decía antes, comprometidos con transformaciones en el campo de la salud colectiva. Para pensar un poco en el trabajo en sí, en estas 3 cosas que desagregamos, tocamos un poquito objeto, tocamos un poquito tecnología, bueno, ahora producción de salud como manera de trabajo. Acá ya tomamos a de Sousa Campos, que nos habla de la salud como devenir, como valor de uso, como bien a ser conquistado, y piensa en la producción de salud como una combinación de prácticas cual y cualitativas que generan coeficientes de libertad, bienestar, autonomía en los sujetos frente a las necesidades sociales que presenten. Para esto de Sousa nos plantea que hay 4 maneras básicas, digamos, de producir salud. Básicas no, son bastante complejas. Una de ellas es la producción social de la salud, donde las transformaciones políticas, económicas y sociales generan mejores condiciones o patrones saludables de existencia. Por otro lado, la promoción y prevención de la salud, que es como más el objeto de la salud colectiva en sí. La clínica y la rehabilitación, que ahí es donde se piensa justamente en la clínica ampliada, que es donde hacemos foco en el curso, porque bueno, entendemos que el marco de inserción en la práctica asistencial profesional, en los dispositivos de la institución, bueno, requieren de este abordaje, digamos, es el sentido pragmático que tiene. Entonces, es lo que vamos a abordar un poquito más en profundidad. Y por otro lado, la atención en urgencia y emergencia, que bueno, son instancias de intervención donde lo que hacemos es cuidar la vida, evitando la muerte y el sufrimiento, ¿sí? En relación a la modalidad clínica de producción de salud, lo que trabajamos con Juan fue, también desde Sousa Campos fundamentalmente, pensar en una interacción dialéctica entre el sujeto, su padecimiento, en un contexto situado, ¿sí? Y pensar en un sujeto que de Sousa toma a Gramsci y a Sartre para pensar en un sujeto con posibilidad de invención, con posibilidad de hacer trabajar las determinaciones estructurales que condicionan el devenir existencial de ese sujeto. Y desde esa concepción de sujeto, pensamos justamente en la necesidad de ampliar lo que históricamente reificaron las disciplinas hegemónicas en los sujetos, que es pensar exclusivamente desde el lugar de enfermedad. Para eso de Sousa lo toma Basaglia. Basaglia nos dice que pongamos a la enfermedad entre paréntesis, lo cual nos conduce a no reducir los abordajes a la reificación de la enfermedad. Esto nos permite poner el énfasis, Basaglia, ¿no?, que nos permite pensar no solamente abordajes individuales, sino colectivos y políticas públicas. Entonces, no vamos a poner el énfasis en el proceso de cura, sino en el proceso de invención de salud. Y el proceso de invención de salud se vincula con la reproducción social de la vida de los sujetos. Y acá nos metemos en un gran tema. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la reproducción social de la vida de los sujetos, pero no como forma de adecuación, sino justamente como forma de interacción activa con eso. ¿Y desde qué lugar? Bueno, acá tomamos el concepto de salud de Florial Ferrara, la pensamos como conflicto. Acá una cita de Florial que nos gustaría comentarles: la salud es la lucha para resolver un conflicto antagónico que quiere impedir alcanzar el ideal vital para vivir en la construcción de nuestra felicidad. Entonces, ante la aparición de contradicciones y dificultades con lo instituido, el despliegue de respuestas colectivas va a habilitar la creación de sentidos y valores que permitan la apertura hacia nuevas formas de vida, hasta entonces inéditas, es decir, nuevas situaciones de salud.
Si tomamos la concepción de reproducción social de la vida de los sujetos, tenemos que pensar, si lo pensamos como eje en la producción de salud, lo que tenemos que pensar también es en la conceptualización de las determinaciones sociales de la salud. Para esto lo tomamos a Braille, que bueno, es referente de la epidemiología crítica, él se autodenomina de esa manera, y lo tomamos para pensar justamente en las determinaciones y la determinación entendida como procesos determinantes. ¿Qué es un proceso determinante? Son procesos que tienen un modo de devenir definido, ¿sí? Entonces, los modos de devenir definidos que determinan la salud de las poblaciones con las que trabajamos se desarrollan mediante un conjunto de procesos. Esos procesos adquieren diferentes proyecciones o incidencias frente a la salud. ¿En base a qué? En base a las relaciones sociales en las cuales se sustentan esos procesos. En base a el tipo de proyección o incidencia que tiene sobre la salud, esto es medio un chino, más o menos venimos bien. Bien. En relación a los procesos que adquieren diferentes tipos de incidencia en la salud, en base a las relaciones sociales en las cuales se sustentan, vamos a hablar de procesos que tengan propiedades protectoras o benéficas o procesos que tengan propiedades destructivas o deteriorantes. Y ahí nos vamos a pensar a nosotros como actores de la salud como proyectando acciones en salud desde la prevención y la promoción. ¿Qué sería la prevención en esta línea que venimos trabajando de Braille? La prevención sería la ruptura con los procesos que destruyen nuestra salud y nos impiden emanciparnos, ¿sí? Y la promoción de la salud va a ser impulsar justamente estos procesos que nos protegen y perfeccionan subjetivo y colectivamente. Perfeccionan suena extraño, pero es lo que dice Braille, así que bueno, lo queríamos sostener de esa manera. Acá nos parece interesante retomar una confluencia entre esta noción de promoción de la salud y la noción de la salud como producto, como valor de uso. Esto nos lleva a pensar que cualquier abordaje psicosocial debe impulsar procesos que protejan y perfeccionan las condiciones de vida de la población. Y la enfermedad, en este sentido, en base a todo lo que hemos dicho hasta ahora, queda subsumida entonces a los proyectos existenciales de la persona, ¿sí? Cambiamos completamente de paradigma y no pensamos ya en el proyecto existencial a partir únicamente desde la enfermedad, sino que ampliamos un poco eso, y ahí el desafío. Y si ampliamos eso y empezamos a pensar en la enfermedad subsumida, entre paréntesis, digamos, ponderando el proyecto existencial, aparecen cuestiones muy interesantes. ¿Qué pasa? La enfermedad de repente se vuelve ontológicamente irrelevante, ¿sí? Irrelevante dentro de cierto marco. Puede volverse ontológicamente relevante la enfermedad, pero en tanto opera como conflicto en la reproducción de la vida del usuario, volviéndose un elemento más dentro de una trama mucho más compleja, ¿sí? En todo caso nos servirá para ponerle mayor foco en la lectura, digamos, que hagamos en ese abordaje, para ampliar y mejorar justamente condiciones de vida, no únicamente para sanar, ¿sí? Esa supuesta enfermedad. Ontologizaciones que son necesarias, por otro lado, no sé si me presenté, yo soy médico, psiquiatra, y bueno, justamente, viniendo de esos lugares, hay algo de la reificación, ontologización, ¿no? de los sujetos que se requiere como modalidad práctica. ¿Por qué? Porque metodológicamente se interviene, digamos, desde un recorte objetal desde la disciplina en la que estemos, ¿sí? Pero bueno, precisamente ese recorte tiene que ser establecido por parte de quienes estamos dentro del marco de una disciplina como una respuesta falible, sí, incompleta, digamos. Es una metáfora que tenemos para intentar recortar algo del fenómeno complejo que nos ocupa, pero justamente desde el reconocimiento de la falla que tiene la teoría para dar cuenta de lo que le pasa al otro, ¿sí? Y la enfermedad puede volverse ontológicamente irrelevante si es que los procesos estructurales imponen condiciones de vida determinantes para la salud. Ay, me falta un montón. El tiempo es tirano. Y acá, digamos, algo importante es que justamente cuando las condiciones estructurales imponen, cuando las determinaciones estructurales imponen condiciones de vida no dignas, corremos el riesgo
de no hacer esas lecturas y justamente posicionarnos exclusivamente en nuestros marcos disciplinares, realizando recortes que fenomenológicamente están interpretando desde la matriz hermenéutica de la disciplina algo que es pasible de ser interpretado de los marcos conceptuales, pero que responde a otras condiciones de producción, ¿sí? Que no tienen nada que ver con lo que nuestras disciplinas dicen que producen eso. Entonces yo extrapolo el marco y puedo leer ahí, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, por ejemplo, lo que sea, y en realidad lo que hay es una persona en situación de calle, una persona sin trabajo, una persona en condiciones no dignas de vida, ¿sí? Ya estoy pasado. Sí, no te puedo cortar ahora que estás recontra arriba de la moto, pero métele tu a modo de conclusión, ahora y si anda. A modo de conclusión, consideramos importante remarcar, o sea, no llegué a abordar lo de las tecnologías. Tecnologías lo tomamos a Merí, que bueno, nada, conceptualiza las tecnologías ¿para qué? Para una discusión ética en relación a los instrumentos que utilizamos para llevar adelante la práctica. Ahí plantea la necesidad de tecnologías leves. Tecnologías leves son tecnologías vinculadas a los cuidados en salud. Los cuidados en salud tienen que ver con la dimensión cuidadora que él teoriza, ponderando, digamos, intervenciones desde la escucha, el habla, el vínculo, ¿sí? Entonces, para concluir, consideramos importante remarcar que el trabajo en salud debe enfocarse a producir un vivir más calificado, que se produce al ampliar las prácticas en la comunidad, a los proyectos existenciales y a las condiciones de reproducción social de las personas y comunidades. Por eso, Merí nos enseña que debemos mirar acceso y barrera de cuidado bajo la lógica de producir e inhibir conexiones existenciales. Merí nos propone como analizador cualitativo de si estamos produciendo prácticas en clave de cuidados, ver si esa persona amplió o redujo sus conexiones existenciales, ¿sí? ¿Cómo qué? Como manera de constituir un proyecto vital, ¿sí? Deseante, vivificante. Entonces, ese analizador nosotros lo ponemos en las situaciones de salud que abordamos y decimos, ¿esta persona amplió o esta persona no amplió? Bueno, si amplió, estamos haciendo una intervención cuidadora y si no, la estamos obturando. Porque, bueno, a fin de cuentas, el trabajo en salud para nosotros se dirime entre producir coeficientes de control social o proyectos de libertad, deseo y emancipación. Así que, bueno, hasta ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Omar. Dos cosas igual, por ahí para que se queden tranquilos los autores y las autoras y quienes se quedan más interesados, están todos los laburos completos subidos en la web, así que pueden, en la web del hospital, así que pueden acceder a eso. Y por otro lado, si bien seguramente algunas cosas quedaron afuera, está bueno ver que a lo largo de la mesa todo va como tejiéndose, quizás en una misma perspectiva de plantear los abordajes en salud, ¿no? Por ahí las chicas antes se habían encontrado que lo que generó un punto de inflexión fue cuando realmente encontraron una escucha activa que permitió que se empiece a jugar otra cuestión en la trayectoria de internación de esa paciente y bueno, cuando vos traes conceptualizaciones que traten de salir de la idea de enfermedad, no enfermedad, falta de enfermedad para entender nuestra producción en salud. Eso, me parece que todos los trabajos van cabalgando sobre las limitaciones de las conceptualizaciones binarias para entender la producción en salud. Así que ahí estamos y es un gran aporte. Gracias. Sí. Si quieren ir pasando, el próximo trabajo se titula Transmisión y formación para la construcción de redes de trabajo transdisciplinares. Está todo igual. Bueno, las autoras son Irene Zimmerman, María Soledad Dawson, Bettina Laster y Patricia Pomati. Cuando quieran, amplíen si quieren ahí también su presentación y pueden arrancar. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Hola, buenos días. Bueno, estoy en 2 dispositivos. Está complicada. Bueno, les agradecemos muchísimo la invitación, la posibilidad de participar. Para nosotros es un gran placer. Son varios años que llevamos presentando, intercambiando con el hospital
y venimos a presentar nuestra experiencia que está muy enlazada con lo que presentaron las compañeras en la primera mesa. Desde el otro lado, por ahí pensar justamente el abordaje de las situaciones de salud en transdisciplina, ¿no? Nosotros somos, bueno, hoy no pudo acompañarnos Bettina Laster y Patricia Pomati porque justamente están transitando, dando clases, hoy nos toca. Y bueno, yo como directora de la maestría de la formación en vínculos y Irene, que es secretaria académica, venimos a contarles de qué manera nosotros estamos pensando justamente el abordaje de las situaciones y las problemáticas familiares que se presentan en los distintos ámbitos, no solo de la salud, sino también de la justicia y la educación, y de qué manera todo esto impacta, ¿no? Porque a veces pensamos que solamente es, bueno, lo jurídico, la educación, y sin embargo estamos muy enlazados desde la salud y todos esos ámbitos producen sus efectuaciones en los campos psíquicos, en las emociones y en las conflictivas vinculares familiares. Por ahí también, digamos, en principio gracias por recibirnos, y les vamos a contar un poco cómo trabajamos desde esta perspectiva, cómo pensamos desde una perspectiva vincular, cómo, digamos, el propósito de nuestra manera de trabajar es generar espacios de intercambio y formación orientados a pensar las prácticas e intervenciones en situaciones que, digamos, y acá se fue nombrando, en situaciones complejas, y cómo tomarlas desde esta perspectiva vincular, cómo hacemos para entramar esa complejidad desde la inter y la transdisciplina, concepto sumamente importante, estas nuevas conceptualizaciones de lo que es la transdisciplina, apuntando a pensar en una producción colectiva, y por otro lado, esta cuestión del armado de redes que fueron nombrando las y los colegas. ¿Cómo pensamos en nosotros como profesionales, como docentes? Cómo trabajamos esta clínica en situación, y es la promoción que proviene, como decía Sole, esta cuestión que proviene de los diferentes ámbitos disciplinares, con intervenciones que incluyan la perspectiva de derechos de niños, adolescentes, el derecho a la salud mental y la perspectiva de género, promoviendo otras maneras de vinculación con sus familias. Y bueno, atravesamos desafíos derivados de la diversidad disciplinar, que es algo complejo y difícil, pero bueno, estamos haciendo, ¿no?, permanentemente en la construcción de equipos de trabajo y la diversidad en las perspectivas teóricas. ¿Cómo es la propuesta? Y la presentación de situaciones que presentan conflictos que involucren no solamente el ámbito terapéutico, sino los diferentes ámbitos, como nombraba Soledad, el jurídico, el educacional, y se tiene el propósito de invitar a trabajar transdisciplinariamente, lo cual implica o involucra el armado de redes entre, y acá aspecto importante, el armado entre profesionales e instituciones, y desde esta modalidad alentamos a una intervención novedosa, transformadora, del devenir de los procesos y las prácticas profesionales. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Un entramado entre docentes y alumnos con la intención de promover una construcción colectiva donde se suelen entretejer estrategias
aspecto importante, novedosas de abordaje, referidas a las diferentes consultas que son presentadas en los diferentes trabajos que vamos haciendo. ¿Cómo son situaciones que son derivadas de diferentes campos institucionales, como nombrábamos antes, el jurídico, el escolar, el clínico, y volvemos a tomar esto de trabajar con las situaciones de nuestras prácticas cotidianas, presentando, digamos, las prácticas cotidianas. Entonces acá abrimos un concepto que es sumamente importante señalar, que es abrimos a la complejidad y nos ubica en un escenario de incertidumbres, sin universalismos ni categorías cristalizadas. Son ámbitos que nos posibilitan empezar a cuestionarnos y a dudar, transitar sin puntos de llegada establecidos. Y acá vamos a nombrar, digamos, a alguien que fue muy importante para nuestra formación, como expresaba Sonia Kleiman en el año 2015. Y ella, ¿qué nos decía? La clínica interpela, asombra y hace temblar cuando estamos demasiado instalados en edificios conceptuales. Nuestra práctica también se torna acuciante cuando estamos aferrados a protocolos y territorios disciplinares rígidos. ¿Qué nos hace? ¿Qué es lo que nosotros nos proponemos? Y nos proponemos, bueno, interrelacionar concepciones teóricas, construir diálogos, diseñar estrategias. Todas esas aptitudes implican desde ya una operación principal que nosotros privilegiamos, nosotras privilegiamos y promovemos en los encuentros. Y acá hay algo muy importante, la tarea es preguntar. Nos alentamos en esta cuestión de interrogar, cómo trabajamos en la clínica y en la formación. ¿Podemos marcar fronteras precisas entre ambos territorios? Y para esto nos hemos planteado 3 coordenadas expresadas en el modo de interrogar, que las iremos entramando, como proponemos también en los diferentes ámbitos. Son propósitos que sometemos a cuestión. ¿Qué es lo que cuestionamos? Las prácticas, los saberes instituidos, alentar a la creatividad, promover la reflexión. Bueno, volvemos a tomar a Sonia, digamos, quien nos insistía en la necesidad de desacralizar los discursos y buscar nuevas coordenadas conceptuales que permitan operar con lo novedoso y complejo que se presenta en la clínica. Lo que ella llamaba la vida de las personas, los sufrimientos, sus esperanzas y desesperanzas, sus alegrías y sus tristezas y sus conflictos. Ella nos invitaba a preguntar, ¿dónde buscar en la teoría la idea de lo radicalmente nuevo? ¿Qué lugar darle a lo que no tiene el prefijo repetición, resignificación, representación? Proponía pensar desde los vínculos, empezar por el medio, es decir, abandonar la idea de núcleo, de centro, alrededor del cual todo quedaría coagulado. Dejar entendiendo no como una relación, uno y otro, pensaba lo vincular como producción. Es un transitar por los bordes, por los intersticios. La perspectiva vincular alude a múltiples composiciones posibles, o que a su vez abre a múltiples conexiones. En ese entramado, lo sociocultural, lo político, los imaginarios sociales, los nuevos modos de pensar, podemos incluir el concepto de rizoma.
ya que este se opone a un modelo dualista y binario, propio del pensamiento tradicional, con lo cual abre a multiplicidades, conexiones diversas, sin un orden predeterminado. Y esto, digamos, lo tomamos de una autora que es María Laura Méndez. Y por otro lado, volviendo al tema del rizoma, implica una trama, complejidad, y acá tomamos a otra autora, que es Denis Nachmanovich, quien nos plantea su diferencia con la individualidad, ligando esto a un pensamiento de la modernidad, y ella dice, modo de pensar desde lo singular, desde los entramados, donde no existe oposición entre lo singular y lo común. Y acá, volviendo al tema de lo vincular, se ubica en otra perspectiva, a la de la mirada, digamos, saliendo de la mirada moderna, basando, digamos, ¿qué nos llevaba la modernidad? La separación binaria entre sujeto y objeto, y en el paradigma de buscar un centro desde el cual interpretar. Entonces aquí, digamos, eso nos llevaba a supuestas verdades ocultas. Nos preguntamos, ¿qué es estar presente como profesionales? ¿En qué consiste escuchar? Y acá tomamos otro autor, que es Jean-Luc Nancy, quien nos propone que escuchar no es estar presente, sino ausentarse, salirse del sí mismo. Y acá aparece un concepto sumamente importante para hospedar la otredad. Ausentarse para ofrecerse como tamboril, como caja de resonancias del otro, estar a la escucha disponible, escuchar como disponibilidad y hospitalidad. Trabajar entonces disponibles al encuentro, invitados a vislumbrar las complejidades del entramado que se presenta y en el que estamos afectados. Invita a enunciar el segundo interrogante. Y aquí. Voy a aparecer por acá. Sí. Bueno, por ahí pensando cómo es esto del trabajo en situación, nosotros la propuesta es que los distintos profesionales que aparecen no se presenten desde su disciplina, desde su práctica original, digamos, de su práctica de grado, sino que se presenten como personas que van a disponerse a estar ahí, a escuchar y a poder pensar entre todos en ese problema, en esa situación, sin quedar capturados o capturadas por o fascinados, muchas veces fascinadas por esas situaciones que de una u otra manera llaman a centrarse o a focalizarse en uno de los aspectos, que en general es el más temerario o es el más espectacular, ¿no? Por ahí la mirada desde lo vincular implica una perspectiva más integral, una perspectiva que no limita, ¿no es cierto?, que no encaja, que no encajona, y que da la posibilidad de abrir por múltiples espacios, por múltiples variables, donde cada uno de nosotros o cada posibilidad es una oportunidad para una transformación. Escuchando el trabajo por ahí de las colegas, el primero de los trabajos de la mesa, la verdad es que había tantos espacios y tantas variables por las cuales uno podía agarrar, acompañar, abrazar, ¿no es cierto?, esa situación, más allá de poder pensar en uno o dos aspectos, si es desde lo terapéutico o no, a veces esta convivencia de la que hablaba nuestro compañero en el segundo trabajo, esta convivencia, esta mejor convivencia, este mejor estar, hace a una práctica más saludable, que no necesariamente viene en general desde lo terapéutico, no necesariamente, pero que muchas veces alguna palabra, algún gesto o alguna otra
alguna otra acción, ¿no?, que está por fuera de ese campo del consultorio o bien de lo jurídico, bien del aula, deviene muchísimo más terapéutica en ese momento, ¿no?, en esa circunstancia en particular. Cuando nosotros hablamos de lo vincular, decimos que la idea no es ocupar lugares específicos cerrados, cercenados o encajonados, sino por ahí habitar los territorios. Ahí está. Disponernos. Perdón la interrupción, estamos en tiempo, digo, como para que estén ahí Bien. orientadas para ir cerrando. Sí, perfecto. Pero, dale. Es eso. La verdad es que solamente esta es nuestra propuesta, ¿no? Habitar estos territorios desde una perspectiva muchísimo más integral, sin la predominancia de una u otra de las disciplinas, sin la predominancia o la jerarquía de una u otra de las palabras. Armar una red, armar entramados, y que la posibilidad de conectarnos y de encontrarnos abra a otras intervenciones más amorosas, más saludables y desde una perspectiva muchísimo más integral. Eso. Bueno, muchas gracias. Gracias por lo que trajeron. Ahí en esto último que decías, retomaba lo que decían en las chicas del primer trabajo de nos encontrábamos necesitando corrernos de nuestra disciplina, y uno piensa en todo caso, bueno, quizás es redefinir cada línea que uno trae, cada idea de disciplina para construir un todos que va borrando fronteras, y solo así es posible ofrecer una respuesta en salud, una respuesta cuidada, digamos. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces al trabajo que sigue, que se titula Entre urdiembres y tramas sonoras, intersticios interdisciplinares, de Mónica Giacón, Virginia Gómez, María Eugenia Labate y Melissa Sambaum. Están aquí. Bueno, ustedes agreguen lo que quieran y yo cronometro y les aviso cuando estamos en tiempo. Impecable. Gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, aquí estamos en representación. Mi nombre es María Eugenia Labate, me dicen Ushi. Yo soy Melissa Sambaum. Por allá está Mónica y por allá Vir. Queríamos contar que este trabajo fue confeccionado a través de encuentros entre musicoterapeutas del hospital. Si bien musicoterapia tiene un recorrido amplio, de hecho hay musicoterapeutas en el hospital desde el año 80, recién el año pasado se incorporó musicoterapia a la RISAM del hospital. La RISAM es la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, lo cual celebramos un montón y hizo poder potenciar tanto la cantidad y la calidad de encuentro entre musicoterapeutas dentro del hospital. Estamos en consonancia con respecto a lo que decían tanto el primer trabajo como el último, de no tener que disciplinar todo. Quería aclarar esto como que este trabajo surgió del encuentro de poder debatir internamente para después poder justamente contribuir a la construcción de equipos interdisciplinarios, que justamente ahí está la riqueza, no en la fragmentación y especificidad. Bueno. Sí, y para agregar una cosita, que para nosotras es súper importante poder estar acá como musicoterapeutas, empezando y siguiendo en realidad construyendo espacios donde la musicoterapia pueda ser también parte de la salud pública, así que agradecemos este espacio y también la posibilidad de seguir construyendo en conjunto de manera interdisciplinaria en el hospital. Totalmente. Contarles brevemente que actualmente hay tanto musicoterapeutas contratados como residentes en diferentes servicios, en guardia tanto de semana como fin de semana, hospital de día, abordaje territorial, niñeces, internación y consultorios externos. Asimismo, queremos celebrar este año la apertura de nuevos puestos de residencia en la RISAM, justamente en la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental a nivel federal, que no había sucedido hasta el momento, así que es un gran logro a partir de la lucha.
Gracias. Y apoyar asimismo de paso la lucha de residencia y concurrencia, que es algo que nos interpela. Bueno, en base a esto pensábamos cómo construir y co-construir en conjunto, pensando en cómo elaborar este trabajo interdisciplinario, y creíamos importante poder hoy compartir algunas de las bases en algún punto teóricas o de nuestro trabajo, para poder desde ahí construir. Entendemos que, bueno, en la musicoterapia hay presencia de diferentes abordajes y teorías que conviven. Hoy vamos a compartirles un poco de cómo nosotras pensamos la musicoterapia situada en este hospital en particular, en clave de perspectiva de derechos, reducción de riesgos y daños, tomando todo lo que plantea el hospital, buena parte de una mirada de perspectiva de género y apuntando a la salud comunitaria, siempre en transformación y expuesta al cambio, ¿no? Y no vamos a apuntar igualmente hoy a arribar a conclusiones, sino a abrir interrogantes y poder compartirles un poco de lo que nos va atravesando hoy en día. Y para eso también fuimos tomando diferentes autores, pensando también en esta construcción de una polifonía de voces que puedan construir en conjunto este quehacer. Así que bueno, vamos a ir como desentramando algunos conceptos propios de la musicoterapia para poder escucharla y mirarla con mayor claridad. Vamos a leer algunas partes porque también creemos que la construcción que hicimos en conjunto con nuestras compañeras así también se va a ver representada más fielmente, así que vamos a leer algunas partes. En primer lugar, uno de los conceptos centrales que consideramos en nuestra disciplina y para poder compartir es la escucha sensible de las cualidades estéticas. Desde este puntapié invitamos a reflexionar acerca de algunos elementos centrales en nuestra práctica como profesionales de la salud. ¿Desde qué lugar escuchamos a los usuarios? ¿Qué contacto tenemos con lo sensible en nuestro accionar? ¿Qué formas nuevas de intervenir podemos crear? Sostener una escucha sensible implica tomar contacto con las cualidades estéticas de lo que está aconteciendo. Supone una disposición a lo que suena, comprendiendo la valoración de cada gesto. Una escucha estética no refiere a una estética hegemónica de la belleza, sino que se posiciona en contraposición, legitimando elementos expresivos del discurso subjetivo que dan cuenta de la singularidad. Tiene que ver con escuchar algo que quizás no es audible para un oído no entrenado, por ejemplo, la intensidad de la voz de quien se expresa, el ritmo en su andar, cómo se vincula con el sonido, qué dice en el gesto, qué calla en el grito. Cada detalle, creemos, es una información valiosa, no traducible, que da cuenta por sí sola de rasgos expresivos particulares en cada encuentro. La escucha en este punto creemos que implica una posición de no expectativa, compartiendo un poco también lo que decían las compañeras en relación a la escucha, también nos resonaba un poco esto, que es capaz de dar lugar al detalle de lo impredecible, descartando la existencia de respuestas unívocas y alojando las expresiones subjetivas emergentes. La potencia radica en aperturar. Aperturar nos referimos a generar una apertura que brinde una oportunidad, creando puntos de fuga hacia destinos posibles. Eso es lo que pensamos vinculado a la escucha. Continuamos con el próximo elemento. Que sería la experiencia sonoro-musical. Y dice, el abordaje musicoterapéutico propone un encuentro plural con lo que suena. El recurso sonoro-musical en su totalidad, tanto abarcando silencios como ruidos, será el elemento principal en, desde, con, el cual se llevará a cabo el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. Pero entonces, ¿cómo pensar la música, o mejor dicho, lo sonoro musical en musicoterapia? ¿Como posible vía de elaboración? ¿Como vía regia de acceso al inconsciente? Consideramos que lo sonoro musical puede, rizomáticamente, ser en la multiplicidad de estos interrogantes, siempre sucediendo en y solamente en el vínculo entre les musicoterapeutas y les usuarios.
Cabe mencionar que los discursos sonoros evidencian tanto desde lo ejecutivo como desde lo perceptivo. En lo ejecutivo podría ser tocar, cantar, crear, explorar, improvisar, y en lo perceptivo, escuchar, contemplar. Estos se erigen sobre los escenarios corporos sonoromusicales inaugurados en el encuentro justamente entre musicoterapeutas y usuarios, donde se desplegará un trabajo subjetivo. Podríamos decir que lo que suena adquiere su carácter de lenguaje cuando efectivamente algo del orden de lo singular dice de sí a través de los materiales disponibles, deviniendo experiencia sonoro-musical en tanto lo vivenciado se inscribe cobrando valor de huella. Es en la experiencia misma donde se construirán nuevos posibles. La experiencia implica una instancia significativa que conmueva la posición subjetiva, inaugurando otras formas de habitar, de percibir, en fin, de aperturar. Asimismo, sumando estos dos ejes, creemos que la corporalidad es un tercer eje transversal a estos dos. La corporalidad no solamente como un cuerpo-órgano, sino como una construcción simbólica y subjetivante, y siempre teñida de contexto. Para continuar, queríamos mencionar un eje que estuvimos trabajando justamente en estos encuentros colectivos de musicoterapeutas, que fue un tema que nos interpeló bastante respecto al cuestionarnos en interdisciplina, que es la derivación. Bueno, fuimos así haciendo como una lluvia de ideas en tanto a qué entendíamos por derivación, cómo pensar la derivación en musicoterapia, a musicoterapia, de musicoterapia, desde musicoterapia. Hacíamos el interjuego entre todos estos conceptos. No llegamos a una conclusión cerrada, pero entendemos la derivación como un acto singular, cuidado y situado. Pensábamos la importancia de que las derivaciones sean derivaciones que no dejen a la deriva, donde predominan a veces lógicas mercantilistas que arriban a tratamientos aislados. Creemos en eso, que es fundamental esta construcción y que sea una derivación para poder seguir pensando en conjunto. Pensamos que en compartir algunos criterios que consideramos que pueden ser facilitadores para pensar la derivación a musicoterapia o con musicoterapia, entendiendo que de esa manera también podemos garantizar el acceso a una salud integral, pensando el acceso al abordaje musicoterapéutico como un derecho y no como un mero privilegio. La musicoterapia, como mencionábamos, tiene un lugar en los hospitales públicos que va creciendo, pero sigue siendo en algún punto algo que está en construcción, y generalmente el acceso termina siendo de manera privada, por eso creemos fundamental poder construir esto como un derecho. Y también consideramos que contribuyendo a estos criterios de derivación, podemos fomentar, como mencionábamos, la interdisciplina, no solo para pensar la derivación, sino también para poder pensar cuándo convocar a musicoterapeutas a hacer una covisión, una supervisión, para compartir equipos tratantes, para pensar en conjunto. Por eso vamos a compartir algunos de estos criterios. Queremos igualmente dejar en claro que esto no implica exigencias a la forma de una única solicitud de tratamiento, no es que van a tener que venir y decir, por favor, solo con estas palabras que nosotras hoy compartimos, sino que estamos dispuestas siempre a una escucha abierta a la demanda emergente. Pero creemos que es importante contribuir a algo de esto también para poder clarificar algo que muchas veces trae cuestionamientos y preguntas. Entonces, bueno, hoy vamos a compartir algo de lo que fuimos construyendo. Entonces, el abordaje de musicoterapia podría contribuir en los momentos, en el desplazamiento hacia una posición deseante, justamente como comentaban en los otros trabajos, que las coordenadas estén en torno a la situación de los usuarios, ¿no? Que no se centre en algo propio de los profesionales, que haya un descentramiento. Al desplazamiento hacia una posición deseante ante la falta de motivación y proyectos futuros. También a la profundización y ampliación de los modos expresivos propios de cada persona a través del trabajo con lo espontáneo, lo sensible, lo artístico, lo estético.
aristas que conmuevan los modos automatizados o rígidos del cotidiano. Y también al fortalecimiento de los modos comunicativos relacionales y a las redes vinculares, siempre es con otros. Para finalizar, sostenemos entonces que la presencia de un enlace entre lo subjetivante y lo sonoro musical, podría decirse analogía, evidenciado a través de las cualidades estéticas propias de cada sujeto, considerando como uno de los ejes del quehacer musicoterapéutico el fortalecer y generar discursos expresivos y creativos, entendiendo la creatividad como un proceso mediante el cual la subjetividad cobra un estatuto de pertinencia y pertenencia en los procesos de salud, tanto a nivel vincular como social. Se trata entonces, creemos, de una apertura a la ideación de diversas voces que se ensamblan apostando a una construcción en conjunto. Como una urdimbre, desde ahí viene el nombre de nuestro trabajo, donde se disponen los hilos para pasar por ellos la trama y formar un tejido colectivo. Abrazando siempre el hacer con otros, en la polifonía que posibilita la interdisciplina, una polifonía llena de matices, armonías y desarmonías, apostando a un intersaber, también implicando los saberes no disciplinares, expresado como intervoces que se funden, se multiplican, se enriquecen, que pueden brillar e incluso molestar al oyente desatento. Para esta polifonía, interdisciplina, se necesita, entre otras cosas, de la creatividad en la escucha para una novedosa creación en conjunto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicas. Muy bien con el tiempo. Muy bien. Qué bueno. Es horrible tener que decir hasta acá 1 minuto. Así que gracias. No, me parece clave que puedan traer, compartir lo que vienen conceptualizando para no dejar librado, ciertas disciplinas como históricamente más subalternizadas o que están en construcción intentando como ocupar otro lugar en el campo de la salud mental en este caso, no dejarlo librado como al sentido común de lo que puedan pensar las disciplinas más hegemónicas en estas instituciones, que empiezan a encontrar límites para poder dar una respuesta, empiezan a encontrar las limitaciones de las propias conceptualizaciones de esa disciplina, de los modelos que manejan y que es necesario que empiecen a entrar en diálogo y en un entramado, como ustedes vienen trayendo, de otros lenguajes que permitan, que ponen de manifiesto cómo emerge la subjetividad y cómo se produce salud desde otros lugares. Así que gracias por el aporte y por el laburo. Bueno, vamos con el último de esta mesa. Están online, perfecto. Se llama Interdisciplina, Ritmo y Sustancia, Plomo y Humo. Los autores son los chicos de Rosario, de la Fundación SEDA. Estoy buscando, aquí está. Paula Echart, Ayelén Soldo, Miranda Arfeliz, Lola Tolosa, Manuel Baravalle, Mariano Cantor y María Aravena. Ahí están. Buenas, buen día, bienvenidos, bienvenidas. Cuando quieran. Hola, buen día. Hola, buen día a todos. Hola, buen día. ¿Se ve ahí? ¿Me veo bien? Porque me dijeron que estaba de costado. Se las ve y se las escucha. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer la presentación de la Fundación SEDA, que es la fundación que coordina la licenciada Edith Benedetti. Formamos parte de uno de los dispositivos. Funcionamos en Rosario, se ubica nuestra sede. Es un hospital de día, de segundo nivel, que trabaja en articulación con el primer nivel de salud de Rosario y con hospitales y con la agencia de que trabaja adicciones, APRECOD, acá en la provincia. Abordamos la problemática de consumo problemático y salud mental en el marco de la ley de salud mental. Somos un equipazo interdisciplinario
que acá la fundación la coordina Miranda Arfeliz. Hay psicología, psiquiatría, yo soy trabajadora social. Les toca reemplazarla. Justo que estaba hablando se cortó. Le doy paso a mis compañeras. Bueno, vamos entonces con el trabajo. Bueno, como ya ahí comentó el compañero, se llama Interdisciplina, Ritmo y Sustancia, Plomo y Humo. Las olas de COVID-19 ya rompieron y en su retirada la bajamar arrastró a algunos establecidos en relación a las clínicas que tienen que darse en un hospital de día, moviendo la zona de confort de las intervenciones que marca un saber hacer institucional instituido. Se rompieron los ritmos establecidos de meras presencialidades en pasivo. Nuevas clínicas son necesarias y renombrar lo que hacemos nos llevó a preguntarnos ¿qué interdisciplina es posible? Como dirección clínica de un proyecto político de salud mental y como posición ética de lo posible. En nuestro país, en los últimos años, se presentaron varios aportes y experiencias de proyectos sanitarios que pusieron en tensión las modalidades de gestión y de atención establecidas. Se ha podido problematizar epistémica y políticamente la concepción médica hegemónica de la salud, tanto en lo teórico como en las prácticas que se sostienen desde estos posicionamientos a través de la creación de dispositivos de atención clínica centrados en una concepción social de la salud. Las transformaciones normativas que se registraron en la República Argentina, como la Ley de Salud Mental, la Ley Nacional de Derechos del Paciente, la Ley Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como también la Ley Nacional de Identidad de Género, entre otras, asociada a las variaciones en la producción de subjetividad contemporánea, no se enfrentan con la tarea de repensar los modelos y las estrategias de intervención. Esto último es parte de la fundamentación del proyecto de SEA. Repensar las prácticas y las intervenciones, leer, debatir, barajar y dar de nuevo. Es esencialmente una tarea hecha en equipo. Tenemos el desafío de ofrecer respuestas integradoras e integrales, donde distintas disciplinas aportan saberes descompletados que dialogan entre sí. La interdisciplina requiere un trabajo sostenido, como afirma Nora Elichiri. Una cooperación vocacional no es interdisciplinar. La interdisciplina se erige como la resistencia a la supremacía de los discursos y prácticas hegemónicas y totalizantes, promoviendo la formación y diálogos interdisciplinarios, la producción de conocimiento en conjunto y, fundamentalmente, apostando a pensar las intervenciones desde los problemas que atraviesan grupos y las personas. Sin embargo, refiere el interrogante, como apuesta y como pregunta clínica. ¿Podríamos hablar de interdisciplina como una constante o hablamos de momentos interdisciplinarios en los equipos y en las prácticas? Siguiendo lo planteado, sostenemos que la interdisciplinariedad es un posicionamiento, no una teoría unívoca. Esta postura obliga básicamente a reconocer la incompletud de las herramientas aisladas en cada disciplina. La actividad interdisciplinaria, sea de la índole que sea, se inscribe en la acción cooperativa de los sujetos, requiere de ello. Esto lo dice Alicia Tolkiener en el 2005. La experiencia nos invita a ponderar el lugar de los encuentros de lectura, de debate, de formación e intervención con otros, en pos de construir y elaborar acuerdos y marcos prácticos y epistémicos. La interdisciplina nos interpela en nuestros saberes y en no saberes, nos recorta, nos potencia y nos frustra. Pero no por eso detiene la dirección de nuestras apuestas, no sin reescribir los tiempos, los modos, las esperas que trazan otros ritmos que se configuran en los cuerpos de eso que pasó y que pasa mientras acompañamos a alguien en el intento de alivianar y elaborar algo de este padecer.
Bueno, a continuación pensamos en la importancia de traer una viñeta clínica que nos permita articular y poner en tensión también a carácter ilustrativo de cómo venimos pensando los procesos y las intervenciones interdisciplinarias aún en una escena más del 1-1. Bueno, la situación es la situación de Tomás, es un paciente de la Fundación de 32 años de edad y comienza su tratamiento a principios de este año, previa articulación y derivación de un espacio individual de psicología también de acá de la ciudad de Rosario. En su presentación, el paciente refiere consumo de sustancia de más de 10 años de evolución, estados confusionales, ideas de ruina y muerte. Se comienza un abordaje en el hospital de día, en los espacios individuales resulta muy difícil seguir su relato y el usuario no accede a la participación en espacios grupales o bien empezar a poder sostener las entrevistas en otros espacios. Esto tiene que ver con la ruptura del setting analítico, de cómo lo venimos pensando y sosteniendo desde la Fundación. En su discurso se identifican situaciones o ideas de derrumbe y una gran puesta y apuesta en lo corporal. El consumo se despliega como un modo de vincularse con su cuerpo y con el exterior. Hay un consumo excesivo del chocolate, del deporte, del café, del vino. Comienzan a aparecer en las reuniones de equipos diferentes hipótesis. La idea de un sostener un cuerpo, a un sujeto que está allí armado pero por derrumbar, allí asistiendo cada semana pero reticente a las propuestas del hospital, capturado por el padecimiento, develando lo real de su padecimiento, cómo propiciar un velo para una vida más vivible. Hace algunas semanas, acorde a su presentación, comienza a relatar en el espacio de psicología individual una situación ocurrida que le ocurre a él el día anterior. Tuvo una convulsión el día de ayer, comienza el relato. Refiere temblores, espasmos musculares, rigidez. Si bien se escucha como una posible crisis de angustia, se apela a despejar las causas orgánicas, ¿no? Tomás insiste con la idea de que lo que tuvo fue una convulsión. Relata y asocia a ello cada uno de los diferentes síntomas que va desplegando en la escena. Minutos después se lo comienza a ver tenso, sudando, con espasmos musculares, se hace una bolita, se balancea sobre su propio eje. Se sostiene como apuesta, en silencio esta escena, allí donde hay un otro y un cuerpo que resiste. Refiere, minutos después, esto es lo que me pasó, me está pasando, voy a tener una alucinación y no quiero. Se le propone en ese momento, desde el espacio, acercarnos al hospital más cercano, a lo cual no accede. Aparecía esta idea de una alucinación como la previa, ¿no? Como si viniera un aura a eso que iba a poder pasar. Continúan por algunos minutos más los signos corporales y luego lentamente comienzan a ceder. Allí se puede empezar a poner algo de palabra. Tomás comienza a hablar, muy angustiado y tomado por lo que había pasado. Refiere que de ese modo fue la escena que le había ocurrido el día anterior. Se lo invita a tomar algo y a pasar al patio, donde se puede inaugurar una escena de una mayor cercanía corporal que sostiene. Se piensa en el sostener de la escena, referencia con la posibilidad de una evaluación médica, de que venga el CIES, que bueno, es como nuestro servicio de emergencias en Rosario, y esta apuesta a acompañar toma el valor de una intervención disciplinaria. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? Si yo estaba sola allí. Sola en el marco del atravesamiento de compartir los saberes, sola pero en el marco institucional que me permitió y que permite sostener las crisis. Sola en el cuerpo, pero al compartir con otros, hay algo que me permitió detenernos y registrar otros modos de sostener y de significar las intervenciones. Ahí donde necesariamente nos hace límite la disciplina y el lugar transversal. Continúo. A la sustancia en el proyecto de seda la trabajamos en el punto de su desarme, en su desustancialización, en pos de una clínica que apuesta a la construcción de un por fuera de la sustancia problemática. Devolver la posibilidad de la construcción de un enigma en relación a su padecer más allá de la identidad adicta. La clínica no se dispone en derredor al objeto. Lo entendemos como un sujeto al que tenemos que abrir espacios de escucha y posibilidades. Es decir, posibilidades para que se pueda preguntar sobre qué le está pasando, qué le pasa con su práctica de consumo. En este punto, al considerar que es un sujeto activo y responsable, pensamos que debe tener participación en su propio tratamiento
y que éste tiene que poder llegar a esa persona. Esto, bueno, lo dice Edith en el 2015, Benedetti. Desustancializar la clínica abre la posibilidad de una pregunta sobre el cuerpo. ¿Qué otros ritmos se empiezan a dibujar? Espera, tiempo, deseo. Deseo de vida, tal como dice Gilú García Reynoso. Aquello mínimo que se presenta como diferencia a la repetición mortífera. Es posible pensarla como un efecto clínico. Bueno, ahí algo que nos parecía importante traer, que es una pregunta constante en el trabajo nuestro en relación a, bueno, un abordaje intensivo, ¿no? ¿Qué propuesta hacer que dé lugar a la construcción, a la emergencia de un sujeto? Parece un cliché, parece algo que lo pensamos todo el tiempo, pero en la puesta en práctica es un crear constante, porque es todo el tiempo de ver cómo desde un dispositivo intensivo hacemos espacio a que alguien pueda hacer un tiempo dentro de la institución, dentro de su construir un espacio de tratamiento, ¿no? Un tiempo de tratamiento. Y en esto se nos vienen un montón de pacientes, usuarios, que cuántos necesitaron entrar, salir, odiar, volver a amar, ¿no? Enojarse, ¿no? Desaparecer, para en algún momento poder armar a alguito que haga una línea de pregunta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo esto? En relación al ritmo, y esta cosa que nosotros tenemos siempre, como bueno, de un abordaje intensivo, ¿qué lugar hacemos a todo este despliegue para que pueda desplegarse, para que pueda entrar y salir y seguir teniendo una referencia acá, ¿no? Eso para nosotros es algo... Sí, incluso pensaba en esta pequeña viñeta que traíamos recién, cómo eso fue lo pensábamos después, en reuniones de equipo y de trabajo, cómo fue una invitación, digamos, a la conferencia también, ¿no? Como hay algo ahí que se termina inaugurando en el espacio individual con Tomás. Y a partir de eso, la posibilidad de empezar a recorrer la institución y con ello los espacios transferenciales con los diferentes profesionales que intervenimos de otro modo. Y eso llevó un tiempo, ¿no? Tuvo un ritmo que fue el ritmo de Tomás, digamos, ¿no? El tiempo de Tomás para poder ingresar a la institución y para poder hacerme parte también en relación al despliegue. Y una cuestión ahí también parece importante, porque es el ritmo de Tomás, pero que eso también esto que venimos planteando es la posibilidad de que haya alguien esperando que algo de ese ritmo se ponga a jugar, ¿no? Digamos, y sin esa espera, ¿no? Y sin poder escuchar que alguien nos decía por momento, che, ya, no sé, en algunas situaciones como, ya me llamó tal, ya hablé con tal, esta cosa también de dar cierto espacio, y bueno, sin la posibilidad de escuchar eso, y no apresurarnos en hacer por hacer, ¿no? Que también hay una cuestión que a veces es como, sin esa posibilidad, algo de esto me parece, bueno, a veces se entorpece, ¿no? Se acelera, innecesariamente en el ritmo que se está construyendo. Y en eso necesitamos constantemente estar construyendo un dispositivo que permita esa práctica, ¿no? Bien, estamos en tiempo, así que si quieren ir dándole su cierre. Vale. Bueno, sin embargo, no desconocemos que Rosario viene siendo un proyecto de ciudad en estado de puro conflicto. Nos encontramos ante escenarios de hostilidad insoportables, de disputas territoriales y balaceras en las que los jóvenes y las infancias no encuentran entrada en un proyecto social. Consideramos que los modelos deben leerse en clave de época y situación, es decir, dónde estamos parados y con qué nos encontramos que hace necesario repensarlo. Esto también lo aporta Edith en el 2015. Sí, aquí nos parecía importante retomar el título, no veníamos como muy también, ¿no? Atravesado, implicado en la situación en la que se encuentra Rosario. Fue tiempo después de lo que pasó con los humedales, digamos.
donde amanecemos con un lugar muy emblemático de la ciudad, con una pintada que decía plomo y humo, el negocio de matar. Y ahí veíamos, ¿no?, en una Rosario que se encuentra empañada por el humo de los humedales, con las particularidades históricas y cada vez más agudizadas en relación al narcotráfico. En estos momentos actuales de ajuste y de retirada del Estado, nos encontramos con el desafío de cómo pensar articulaciones y redes con otras instituciones y espacios, poniendo en atención el estado actual de nuestra ciudad y el replegamiento, como recién decíamos, y la importancia de poder pensar una práctica situada que cuide y apela a construir trayectorias clínicas y terapéuticas. Y acá nos plegábamos, nos resonaba lo que planteaban las compañeras del primer grupo, que ni naturalizar la falta de recursos por parte del Estado, ni romantizar, pero sí darle lugar al armado de redes y priorizar también el lugar como trabajadores en el armado y en la apuesta a construir estas redes cuidadas y situadas entre los trabajadores y para los usuarios y las usuarias. Lo problemático de las representaciones actuales sobre el consumo es que no admiten lugar a otras alternativas para ser vividas. Y allí nuestra apuesta constante. Desenmarcar lo mortífero que paraliza y perpetúa en el mismo lugar. Al decir de Persia, no hay peor encierro que estar encerrado en la expectativa del otro. ¿Cómo construir un más allá cuando el proyecto lo espera siempre en el mismo lugar? Remarcando entonces el carácter constructivo del neoliberalismo y no solo su paz destructiva, o insistiendo en el orden que se pretende hacer surgir a partir de sus destrucciones, se puede mostrar que las técnicas de gobernación propias del neoliberalismo tienen como propósito, en consonancia con la racionalidad que lo configura, fabricar un nuevo tipo de subjetividad. Esto lo dice Jorge Alemán en el 2003. Subjetividades forjadas por el consumo, consumidores consumidos, llama el autor, para nombrar una de sus características principales. ¿Cómo pensar el consumo problemático de sustancias en esta clave? Justamente allí donde el consumo tiene algo para decirnos. Con la apuesta a la desustancialización de la clínica, apelamos a recuperar y dar lugar al saber y saberes también del cuerpo. Al decir de Rolnik, es el cuerpo el que da el espíritu del ritmo, la batida, el pulso. El ritmo es un elemento esencial del saber del cuerpo. Los efectos de los imperativos, axiomas... Perdón, chicas, traten de ir cerrando, ¿sí? Así dejamos algún espacio para algún intercambio. Perdón. Bueno, y ordenadores del discurso social actual se hacen oír con estridencia. Nos encontramos con vínculos frágiles, cuerpos desconocidos, incertidumbre, precarización y el consecuente desmantelamiento de instituciones y dispositivos. Ubicamos que hay algo que resiste a los tiempos y modos actuales, el sujeto. Ante el sujeto que resiste, nos encontramos con un desafío ineludible, el de procurar una clínica que contemple sus ritmos. Entendemos que una apuesta interdisciplinar brinda la posibilidad de pensar la clínica, las instituciones e intervenciones situadas y cuidadas que apelen a la emergencia de esos sujetos allí donde el neoliberalismo produce consumidores. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Perdón que apuré ahí al final, pero estábamos muy justini de tiempo y por ahí quería dejar abierto algún comentario que alguien quisiera hacer, agregar algo de quienes estuvieron presentando. Lo dejo ahí abierto para cerrar la mesa. Me parece que ahí también en el último trabajo las compañeras traían la necesidad de pensar y hacerse preguntas de cómo hacer para que emerja cierta subjetividad, para que haya lugar en algún tratamiento, tratando de poner en debate la rigidez de nuestros dispositivos. Me parece que es lo que un poco estuvo dando vueltas en todas las mesas, ¿no? Como que pensaba que estamos cargados llenos de conceptos que resultan súper estigmatizantes, pacientes crónicos, pacientes graves, pareciera que eso siempre está puesto ahí en la paciente y muchas veces nos falta eso, entender que eso responde más bien a las propias limitaciones de los modelos con que nosotros estamos
estamos pensando, estamos laburando, y es desde ahí, me parece, que todas las propuestas que van trayendo hoy, yo ahí iba enumerando, en el primer laburo hablaban de correrse de la ontología patologizante, es decir, repensar un poco el lugar, la centralidad que le damos a la enfermedad y a la enfermedad definida como tal. En el segundo laburo hablábamos de pensar por ahí más desde las conceptualizaciones de la salud colectiva, ¿no? La reproducción social como eje para producir salud. En el tercer laburo, correrse un poco de pensar los vínculos como una cuestión meramente relacional, sino entender una producción. Ahí las compañeras traían la estética de lo sonoro como posibilidad para la emergencia de la subjetividad, y bueno, acá hablaban de otros ritmos también como para pensar estas nuevas emergencias, nuevas presentaciones, la posibilidad de poder estar ahí y producir una respuesta. ¿Alguien algo? ¿Alguien que presentó que quiera? Estuvo bueno, ¿no? Estuvo buena la mesa, me parece que estuvo denso y que da cuenta. Está buenísimo poder leer los trabajos que van mandando, porque se nota que están todos recontra atravesados por su laburo cotidiano, que hace pensar, que todo el tiempo nos encontramos con límites, limitaciones y querer ir abriendo ahí, y que está claro que como llegamos al campo con las restricciones que nos pone como los discursos disciplinares, la formación de grado, y que desde ahí se pueden dar pocas respuestas. Entonces, como la necesidad de ir juntándonos, pensando, ir construyendo un entre varios, y todo eso como va como hilando todas las presentaciones. Así que, bueno, gracias a todos los que estuvieron acá escuchando respetuosamente ahí, y a todos los que presentaron, y seguimos con esta aventura.